Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Hoy en este primer bloque vamos a hacer algunas reflexiones y comentarios sobre infecciones urinarias, pero especialmente las que ocurren en el hombre. Lo que tenemos que tener presente que las infecciones urinarias son muy frecuentes en la mujer, pero en la mujer son benignas, se tratan 3 a 5 días, y los expertos americanos en estos momentos no recomiendan prácticamente hacerle ningún estudio especial a las mujeres con infección urinaria, sino tratarlas con alguna medicación durante periodos muy cortos de 3 a 5 días, y muchas veces después se la deja con prevención o medicaciones preventivas, como pueden ser las furadantinas o similares. ¿Qué pasa en el hombre? Bueno, la infección urinaria en el hombre siempre se la considera complicada. De hecho, la infección urinaria en el varón se trata 14 días y así como a la mujer la atendemos y no le pedimos urocultivo cada vez que tiene una cistitis o una infección urinaria, en el varón, antes de empezar con antibióticos, si tiene síntomas urinarios, pedimos un urocultivo y según la clínica podemos llegar a pedir una ecografía, por ejemplo, del árbol urinario, de los riñones o vesicoprostática. Sí, y lo que siempre hacemos, como tú decías, que frente a una infección urinaria en el hombre, hacer una evaluación urológica, cosa que no realmente es necesaria en la mujer. En esa evaluación urológica, el médico habitualmente observa si existe una hipertrofia benigna de la próstata, que muchas veces se traduce por una buena ecografía, aparte de un análisis de sangre que es el PSA. Cuando el PSA es alto, entonces el urólogo toma algunas medidas para saber si eso se debe a una inflamación benigna de la próstata o a algo más. En relación al tratamiento, ¿qué medicaciones son las habituales en las infecciones urinarias en el hombre? Bueno, se pueden usar la misma que la mujer, nada más que, por ejemplo, las quinolonas, que son de buena penetración en el árbol urinario y en la próstata, lo que cambia es la duración del tratamiento. Salvo que estas infecciones también la pensemos o sospechemos que tenga una infección de transmisión sexual, aparte de una infección bacteriana, por ejemplo. Sí. Y lo importante es que en el hombre, como tú decías, se trata 14 días. Pero cuando nosotros vemos que hay una recaída muy precoz, habitualmente nos han enseñado los urólogos que hay una prostatitis, es decir, una infección que, aparte del árbol urinario, ha comprometido a la próstata. Y en esos casos el tratamiento se extiende a por lo menos 4 semanas. Durante estas 4 semanas se dan las dosis habituales. Antibióticos o antimicrobianos muy comunes son la trimetoprima sulfa, las furadantinas, las quinolonas, entre otras. Siempre hay alguna medicación que puede darse habitualmente por vía oral. Hay algunas veces que hay personas que tienen gérmenes muy resistentes y necesitan la transmisión, la aplicación de medicación parenteral, pero saber que hay algunas de estas medicaciones que se pueden dar en forma intramuscular. Sí, por ejemplo, se puede usar ertapenem en algunos casos de infecciones resistentes que son cómodas de aplicar una vez al día y se puede completar el tratamiento. Y otras veces también los viejos aminoglucósidos, como la micacina, la gentamicina, dada una vez por día en dosis no muy elevada, también pueden ayudar sobre todo a manejar las infecciones urinarias resistentes. Está el otro problema, que hay algunas veces que vienen los pacientes y nos dicen que por donde orinan ven una secreción purulenta o blanquecina con frecuencia. Y ahí uno sospecha que es una uretritis gonocócica. Bueno, esa es una infección de transmisión sexual, es bastante molesta para el varón y ahí se suele hacer un hisopado y un tratamiento antibiótico para eso. Aparte del tratamiento antibiótico para la uretritis gonocócica, muchas veces están
las infecciones que son secundarias o atípicas y que muchas veces se traduce por una secreción persistente blanquecina, y los gérmenes son las clamidias o el micoplasma. En esos casos los antibióticos son distintos, y uno de los antibióticos más adecuados en esas circunstancias son la acitromicina, que es una medicación simple que muchas veces se da durante 5 días, un comprimido por día de 500 miligramos y es suficiente. Sí, incluso hay protocolos en que cuando tenemos estos pacientes en que sospechamos uretritis gonocóxica y no gonocóxica y no hubo sexo protegido, digamos, no se usó condón, tratamos también de pedir un HIV a ese paciente, e incluso cuando la fuente de contacto no es conocida, a veces hasta damos antirretrovirales como profilaxis, porque la verdad que son infecciones muy frecuentes y que pueden estar asociadas junto con la sífilis a la presencia de un inicio de un VIH. Sí. La otra pregunta muy habitual es, ¿qué pasa con la pareja? Porque muchas veces esto se puede producir en una pareja estable. ¿Qué se hace con la mujer? Y en ese sentido tenemos que tener presente que los que tienen uretritis gonocóxica muchas veces posteriormente tienen uretritis no gonocóxica por clamidia, que puede afectar a la mujer. Para la mujer la afectación importante es que a veces cuando cicatriza esa infección provoca a nivel de la trompa de falopio del útero unas adherencias que a veces son causa de infertilidad. Sí, por eso es muy recomendable algo que muchas veces uno les dice, es que toda mujer que ha tenido un contacto o una infección de este tipo, es conveniente que tome por lo menos 3 a 5 días de la acitromicina, porque evita lo que tú muy bien decías. El otro tema importante es ¿qué hacemos con el adenoma de próstata? Bueno, el adenoma de próstata, que es la próstata aumentada de tamaño, es bastante común de ver después de los 55 años y los síntomas que tiene el varón son micciones frecuentes, debilidad del chorro, que cada vez se torna más débil. Se debe tratar cuando la persona ya tenga dificultades para orinar, o en el sentido que sea muy molesto o que tenga mucho relleno, que quede mucho residuo, de orina en la vejiga. En esas circunstancias se usa medicamentos para disminuir el tamaño de la próstata, a ver si con eso se consiguen reducir los síntomas. Sí, y lo que me parece importante destacar es que en el aumento del tamaño de la próstata, el seguimiento del urólogo es trascendente, porque en algunas circunstancias el aumento del tamaño de la próstata lleva a preguntarnos si es un adenoma benigno o maligno. Claro. Y en ese sentido, tener presente que cuando hay dudas es importante seguir los consejos del urólogo, que habitualmente realizan en esas circunstancias unas biopsias o punciones para poder clarificar si es un adenoma benigno o maligno. Y a veces el adenoma es benigno, que como bien dice la palabra, pero es de tal tamaño que los medicamentos no logran reducir el tamaño de la próstata, y ahí el urólogo es cuando suele recomendar una reducción de la próstata de tipo quirúrgico. Exactamente. Después tenemos entonces que algunos de estos pacientes son rotulados como que tienen un cáncer de la próstata. Entonces, frente al cáncer de la próstata, lo que es fundamental es seguir las recomendaciones del urólogo, porque en algunos casos, según la edad, el tamaño y las circunstancias, son quirúrgicos. En otros se hacen la radioterapia y en otros pacientes se le coloca algún elemento que actúa localmente, tratando de conservar o controlar el cáncer que la próstata ha tenido. A veces incluso solamente se hace inhibición hormonal del cáncer,
o sea, se inhibe la testosterona, que es la que lo sostiene a veces esos tumores, no se opera ni nada, porque como bien dijo usted, hay que ver qué paciente tenemos adelante. Sí. Finalmente, en este bloque me gustaría hacer algunas reflexiones sobre un problema que algunos pacientes tienen y nos consultan. Algunos pacientes dicen, tú sabes que por donde orino tengo una secreción blanquecina que periódicamente me viene y yo no sé si estoy infectado o no estoy infectado. Entonces está la uretritis abacteriana, quiere decir que no es por bacteria, sino por una inflamación de la uretra, y que nosotros en esos casos tenemos que hacerle una evaluación urológica, 3 cultivos, pero cuando son negativos decirle que por favor no se exprima el miembro para saber si tiene o no la secreción, no se preocupe porque a la larga los pacientes andan bien. Así es, doctor. Finalmente, entonces, mis queridos amigos, tener presente que las infecciones urinarias en el hombre necesitan la evaluación urológica y el tratamiento prolongado. Tener presente que la prostatitis benigna, el aumento del tamaño, hay medicaciones que la controlan, pero llegado un momento, algunas son quirúrgicas. Y por último, tener presente que cuando uno tiene un cáncer de próstata, un buen manejo urológico y oncológico nos permiten definir si se operan, si se le hace radioterapia o si se le hace un tratamiento hormonal en esos casos. Así es. Estuvimos charlando con la doctora Inés Morén, que nos gustaría hacerles algunas reflexiones y comentarios sobre una situación que realmente cuando se presenta preocupa, que es trastorno cognitivo o trastorno muchas veces de la memoria o trastornos del comportamiento que uno tiene, que algunas veces lleva a una enfermedad que nos asusta, como es el Alzheimer o una demencia senil. Así es, doctor. Bueno, los trastornos de la memoria son circunstancias que nos preocupan a todas las personas a toda la edad. En el consultorio vemos desde personas jóvenes, de la segunda, tercera década de la vida, hasta adultos mayores preocupados por trastornos de memoria. Y lo que los médicos clínicos solemos hacer rápidamente es diferenciar lo que es un trastorno de lo que se llaman los olvidos benignos. A veces las personas, cuando estamos muy atareadas con muchas cosas, con muchas presiones, el cerebro naturalmente olvida situaciones banales y que no son importantes. Entonces, cuando alguien nos consulta porque pierde su memoria, hacemos preguntas sencillas como, por ejemplo, olvida a sus hijos de retirarlos de la escuela o de llevarlos a la escuela. En su trabajo usted olvida cosas importantes, reuniones. Y generalmente, o las mujeres le preguntamos, cuando usted cocina en su casa, ¿olvida los ingredientes de una receta que hace habitualmente de memoria? Y las respuestas suelen ser habitualmente no. Entonces lo que olvidan a veces son las cosas que el cerebro puede fugar y que no son indispensables para el día a día. Ahora bien, cuando esa persona tiene factores de riesgo, y los factores de riesgo son prácticamente los factores de riesgo vasculares, o sea, es una persona que tiene más de 40 años y es un fumador, tiene colesterol elevado y no está controlado, tiene obesidad, tiene hipertensión arterial y no está controlada, tiene enfermedad coronaria o es diabético, ahí prestamos un poco más de atención porque sabemos que el cerebro usa oxígeno y usa sangre para vivir, para estar nutrido y para estar vital, las neuronas. Y la sangre le llega a través de las pequeñas arterias y las enfermedades que yo nombré son las que destruyen las pequeñas arterias. Y ahí sí es cuando tal vez pedimos una evaluación psicológica para ver si esa persona está en una situación de estrés tan importante como que la ansiedad le dé trastornos de memoria. A veces pedimos test neurocognitivos. Y si la persona, por ejemplo, tiene enfermedad celíaca, pedimos dosajes de algunas vitaminas, como la vitamina B6 o ácido fólico y la vitamina B12, que son 2 vitaminas fundamentales para que las neuronas trabajen bien. A veces la enfermedad celíaca, la persona hace la dieta adecuadamente, pero tiene menor absorción de estas vitaminas y las reponemos si están bajas y mejoran. O a veces la persona nos cuenta que tiene
este trastorno de memoria y notamos algunas cosas como médico clínico, que la persona tiene edema muscular, que está muy cansado, que su piel está seca, que pierde pelo, que tiene contractura, y nos encontramos cuando pedimos un perfil tiroideo que esa persona tiene hipotiroidismo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no todos los trastornos de memoria son enfermedades que terminan en Alzheimer, una demencia vascular o la que sea. Hay una multiplicidad de causas mucho más comunes y muy sencillas que un médico clínico las puede detectar rápidamente en la consulta y hacer que esa persona recupere su memoria. Sí. En relación a los trastornos de memoria que tú decías, uno a cualquier edad quisiera tener una mejor memoria. Entonces están muchas recomendaciones que son más que medicamentos placebos. Yo nunca me voy a olvidar cuando éramos chicos, tomábamos el Memorex, que era unas vitaminas que decían que nos aumentaba la memoria. Lo que hay que saber que lo que realmente mejora la memoria es el ejercicio mental. Algunos se sienten mejor jugando al ajedrez, jugando al bridge o jugando algo, otros aprendiendo idiomas, pero lo que es importante que para todos los trastornos cognitivos o de memoria, todos estos ejercicios ayudan mucho para que uno se sienta mejor. Cuando uno llega a una situación donde los trastornos cognitivos son más marcados y el médico le hace el diagnóstico de Alzheimer, uno se pregunta ¿qué es eso y por qué se produce? Bueno, la razón por la cual algunas personas tienen la enfermedad de Alzheimer no se sabe aún. Lo que sí se sabe es que todas las personas con este tipo de demencia o algunos otros tipos de demencia tienen unos pequeños depósitos en el cerebro de una sustancia que se llama sustancia amiloide. Esa sustancia amiloide provoca una degeneración de las neuronas. ¿Por qué se deposita? ¿Por qué tiene determinados patrones de depósito? ¿Por qué algunas personas lo tienen y no? Porque ¿qué pasa? Las personas que tienen mucha red neuronal, las personas que trabajan mucho con la mente, uno pensaría que no van a tener nunca demencia. Sin embargo, algunos hacen demencia. Y la pregunta es ¿por qué algunos? Y esa respuesta aún no está. Lo que es importante saber es que cuando uno tiene ese diagnóstico, debe crear un soporte familiar para que esa persona que va a tener un deterioro en su calidad de vida, en su autonomía, tiene más propensa a caídas, tiene más propensa a enfermedades que tienen que ver con el descuido personal, con la alimentación, hay que armar una red para sostener. Y a veces cuando le decimos a los pacientes nos preguntan ¿cuánto tiempo? La verdad es que no se sabe. Hay personas que se empiezan a deteriorar y en 2 años los encuentra la muerte. Y hay personas que tienen 10 o 15 años de una demencia que no reconocen a su familia. Hay una película muy conocida que es El hijo de la novia, en el cual esa persona, la novia, que era la mamá del protagonista, tenía un deterioro cognitivo de años, estaba institucionalizada, con cuidados, y las personas con cuidados pueden vivir mucho tiempo, ese es el asunto. Sí, y lo que a mí me parece importante, que frente a estas situaciones hay 3 elementos que son fundamentales. Uno, el ocuparse del paciente. Y ocuparse del paciente significa, de acuerdo a las circunstancias de la familia, del medio donde el paciente está, es si es mejor tenerlo en la casa o institucionalizado. Hoy hay instituciones muy importantes, muy buenas, donde los cuidados que se le dan son tan trascendentes que ayudan a que la persona se sienta bien y tenga todo lo que necesita en una institución. Segundo, hay veces que las personas y la familia sienten bien teniéndolo en la casa. Y teniéndolo en la casa hay que saber que las cosas cambiaron y hay que hacer un hábitat donde el paciente se sienta mejor y se integre y no estar preguntándole cada ratito, ¿me conocés? ¿Sabés quién soy? Tomándole el examen, sino aceptar la confusión o el trastorno que el paciente tiene y ayudarlo de acuerdo a las circunstancias
que se dan en esos momentos. Y la tercera situación es la familia global. Muchas veces estas personas tienen hijos, tienen nietos, tienen otros familiares, y hay muchas veces que estos nietos, familiares y otras personas son fundamentales para colaborar a que el paciente se sienta mejor. Entonces, estas tres circunstancias, tenerlas presentes. La institucionalización para algunos pacientes, y hay lugares muy buenos, el tenerlos en la casa, cuidándolos muy bien, y tercero, dándole todos los vínculos familiares que puedan ayudar a que el paciente se sienta mejor. Así es. La persona con demencia o Alzheimer no es la persona que era antes. No deja de ser persona, pero no es la persona que era antes. Sí. A raíz de este tema, a mí me resultó interesante que estuve leyendo últimamente una especialidad nueva, última, de los últimos años que ha salido, que se llama la medicina paliativa, y que se aplica mucho para pacientes de este tipo. ¿Qué significa la medicina paliativa? Paliar significa disminuir el problema que el paciente tiene. Entonces, hay enfermos que tienen trastornos de este tipo, pero también hay enfermos que tienen otros tipos de trastornos, muchas veces oncológicos, muchas veces cardiovasculares o de otro tipo, y que necesitan que uno les dé lo que necesitan, lo que ellos requieren, en una forma afectuosa, cariñosa, y dándole todo lo que el paciente necesita, sabiendo que uno no lo va a curar, pero sí lo va a acompañar. Así es, doctor. Bueno, los cuidados paliativos están dentro de lo que es la Secretaría de Salud de la Nación como una parte fundamental para el cuidado de estos pacientes. Debería ser obligatorio. Sí, y entonces, mis queridos amigos, cuando estamos frente a pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas, que no tienen curación, démosle todo el soporte que puede uno brindarle para que sintomáticamente se sientan bien, mejor y mejor acompañados. Así es, doctor. Muy bien, yo creo que con esto hemos terminado un capítulo que es muy importante de las enfermedades, de los trastornos cognitivos, sabiendo de cuidar al paciente y manejarnos bien como familiares del mismo, y los trastornos paliativos, la medicina paliativa, que nos ayuda a manejar a los pacientes que no tienen una curación, pero sí tienen necesidad de que le demos todo lo que los puede hacer sentir mejor hasta que ellos descansen. Así es, doctor. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias por acompañarnos.